Mis queridos hermanos y hermanas de Fuente de Vida, eh, como quisiera poder estar con ustedes hoy, como generalmente lo hacemos todos los jueves, para tener nuestro estudio bíblico. Desafortunadamente, o por la voluntad de Dios, sin lugar a dudas, por esto segundo, por la voluntad de Él, no podemos ahorita estar reunidos. Estamos atravesando por una situación especial relacionada con la salud, y el no reunirnos es una forma de cuidar a los demás. No estamos con miedo, no estamos con desesperanza. Sabemos en quién estamos confiando, pero sabemos también que debemos ser cuidadosos, debemos ser respetuosos de las instrucciones de nuestras autoridades, y ese es el motivo por el cual no nos estamos reuniendo temporalmente. Pero miren, bendito sea Dios que existe esta tecnología y que esto nos permite estar en contacto. Yo espero en Dios que esto salga bien. No tengo experiencia en hacer grabaciones, ni en enseñar, ni en predicar a través de grabaciones, pero bueno, gracias a Dios que lo podemos hacer de esta manera. Así que espero en Dios que salga bien y que esto sea de bendición para ustedes. Les recuerdo que estamos estudiando el libro de Isaías, el libro del profeta Isaías, el Evangelio del Antiguo Testamento. Tal vez el libro del Antiguo Testamento más citado por el Señor Jesucristo, más citado por el apóstol Pablo, más citado por los otros apóstoles en el Nuevo Testamento. Es un libro tremendamente significativo. Hemos avanzado hasta, digamos, la primera parte del capítulo 9. Ahí vamos a retomar el día de hoy, pero primero vamos a orar, hermanos. Les pido que me acompañen en oración. Padre eterno, Dios bendito, venimos en este momento delante de tu presencia, Señor, dándote gracias porque nos dejas, por lo menos por este medio, el reunirnos, el estar unidos en espíritu y el estar unidos también a través de la imagen y a través de la voz grabada. Señor, yo te ruego, por favor, en el nombre de Jesucristo, te pido que tú nos hables en esta tarde. Ahora que estamos abriendo tu palabra, Señor, que seas tú el que nos enseñe. Instrúyenos, por favor, Señor, muéstranos la verdad de tu palabra y permite que este mensaje que vamos a estudiar hoy del profeta Isaías no sea solamente un aprendizaje histórico, no sea solamente un aprendizaje de esta parte de la historia del pueblo de Israel, sino que esta palabra sea viva, sea eficaz, sea presente, sea actual en nuestra vida. Bendice, por favor, la vida de tu iglesia. Háblanos, por favor. Necesitamos, anhelamos escuchar tu voz, Padre. Ponemos este tiempo en tus manos, ponemos este medio que estamos utilizando también en tus manos. Tú eres el Rey poderoso, tú eres el Rey soberano de todo el universo. A ti te adoramos de esta manera también, Señor, y lo hacemos en el nombre precioso de Jesucristo. En ese nombre es que sobre todo nombre, en ese nombre ante el cual se dobla nuestra rodilla y ante el cual se dobla toda rodilla de lo que está arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ese nombre que hoy nosotros confesamos, que es el Rey, que es el Señor de señores, que sobre todo nombre, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues retomando el estudio. Isaías escribe en tiempos en el siglo 8 antes de Cristo. Ya lo hemos mencionado varias veces, pero es bueno retomarlo. Él profetiza, él ministra por mandato de Dios en el tiempo de 4 reyes diferentes, en la vida de 4 reyes diferentes de Judá. Recordamos que el reino de Israel se ha dividido en 2 partes. 10 tribus en el norte han formado el reino del norte. 2 tribus en el sur, que son Judá y Benjamín, han formado el reino de Judá o el reino del sur.
Estos dos reinos, tristemente, siendo el mismo pueblo de Dios y siendo hermanos en la sangre, entran en conflicto uno con el otro. Ahora que estudiamos los capítulos 7 y 8 de Isaías, tal vez ustedes recordarán que el reino del norte se ha aliado con Siria para atacar al reino del sur, que el rey de Israel, del reino del norte, llamado Peca, se ha aliado con Rizaim, el rey de Siria, y ambos se proponen atacar a Judá. El rey de Judá, que es Acaz, en lugar de buscar la ayuda de Dios, en lugar de buscar el auxilio de Dios y confiar en el Señor, busca aliarse con un imperio naciente en ese tiempo, siglo 8 antes de Cristo, es decir, hace alrededor de 2700, 2800 años. Ese imperio naciente es el imperio de Asiria. Y entonces Acaz, el rey de Judá, busca aliarse con Asiria. No sabe que Dios ya ha decidido librarlo de la mano de esa alianza entre Israel, también llamado Efraín en este libro, a veces Manasés también, pero se refiere al reino de Israel. Esa alianza que hace con Siria, Dios ya ha decidido destruirla y librarlos de la mano de esa alianza de Israel y Siria. Sin embargo, al buscar ayuda de Asiria, Acaz se pone bajo el juicio de Dios. Y entonces Dios le dice que en no muchos años, 65 años, Asiria e Israel del norte, Samaria, no existirán más. Y en cambio, Asiria, el reino en el cual está buscando ayuda Judá, se va a volver contra ellos. Va a destruir Samaria y va a sitiar también al mismo Judá, aunque no podrá destruirlos. En medio de todas estas profecías del futuro inmediato, Dios le da a Isaías también la visión de que va a venir el Mesías, de que va a venir Emmanuel, Dios con nosotros. Acabamos de leer en el capítulo 9, los primeros 7 versículos, cómo profetiza Isaías. Voy a leer el versículo 6, a donde dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías está hablando aquí de quien nosotros ahora sabemos que es nuestro Mesías, el Señor Jesucristo, y le anuncia a Judá en medio del juicio que está por venir sobre ellos, le anuncia la esperanza de la llegada de ese Mesías. Y bien, después de ese anuncio del Mesías, Isaías continúa con el futuro juicio sobre Judá. Y miren cómo le dice el Señor, versículo 8, estoy en el capítulo 9, verso 8, el Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel, y lo sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen: los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. Pero Jehová levantará a los enemigos de Rezín contra él y juntará a sus enemigos. Le está diciendo, en otras palabras, aquí que aunque ha confiado en su fuerza, ha confiado en su sabiduría, el castigo, el juicio sobre su idolatría viene sobre ellos. Versículo 13.
pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Miren, hermanos, es esto que le pasó a Judá, muchas veces nos pasa a nosotros. Nos pasa como iglesia, nos pasa como cristianos, nos pasa como pueblo de Dios. Hay veces que Dios manda juicio sobre la tierra, manda juicio sobre nosotros, y en lugar de convertirnos al que nos castiga, no lo buscamos, no buscamos de él. Esto fue lo que ocurrió con Israel. Sigue diciendo más adelante, versículo 17, por tanto el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósito, y ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida, porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinos devorará, y se encenderá en lo espeso del bosque, y serán alzados como remolinos de humo. Recuerden que Isaías usa mucho el lenguaje profético y el lenguaje poético en su libro. El libro de Isaías es una belleza de literatura, sobre todo de la literatura hebrea, y es muy poético lo que dice, aun cuando está profetizando un mal, en este caso, sobre el pueblo de Israel. El capítulo 9 se continúa con el 10, y voy a tomarlo así porque realmente es la misma sección. Isaías sigue hablando a Acaz, sigue hablando al pueblo de Judá, de lo que ellos han hecho y del motivo del juicio que vendrá sobre ellos. Estoy ya en el capítulo 10, verso 1. Miren lo que dice aquí. Ay, nuevamente hay otro ay. Recuerdan otros ayes en capítulos pasados, sobre todo el capítulo 5. Pero aquí hay otro ay. Dice, ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Ese ay era para el rey Acaz, era para sus príncipes, era para los sacerdotes, eran para los líderes de Israel en ese tiempo, para los líderes de Judá. Recuerden que a veces indistintamente hablamos de Judá o de Israel. Entiendan por favor que estamos hablando del reino del sur al que le está profetizando Isaías. El otro es Israel, el reino del norte. Pero entonces sus líderes, entendemos aquí que hacían esto, dictaban leyes injustas y prescribían, es decir, ejecutaban, hacían tiranía. Y qué actuales parecen estas palabras, porque bien pudieran estar siendo dichas en nuestro tiempo. El día de hoy se dictan leyes injustas, el día de hoy se prescribe tiranía. Yo no sé si ustedes lo sepan, pero la semana pasada, mientras estábamos en plena crisis en la que estamos todavía por la epidemia de COVID-19, en la Cámara de Representantes en la Ciudad de México estaban tratando de votar una ley que le llaman la ley transgénero infantil, en la cual se busca que los niños, los menores de edad, adolescentes, puedan decidir sin consentimiento de sus padres el cambiarse de sexo. Que si son hombres, puedan ellos decidir practicarse una cirugía para hacerse mujeres, o viceversa, si son mujercitas, hacerse hombres. Eso se está queriendo elevar al nivel de ley en nuestro país, en nuestro tiempo. Y resuenan las palabras de Isaías: ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Versículo 2, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Qué actual suena todo esto, hermanos. Pero era dicho este ay al pueblo de Israel. ¿Y qué harán en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí
Se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. En otras palabras, dice aquí la Escritura, ni con esto se arrepintieron, ni con esto se volvieron a mí. Y por lo tanto, mi furor, dice el Señor, continúa. En el capítulo 10 va a comenzar a hablar ahora el profeta Isaías contra Asiria. Recordemos que tanto Siria como Asiria van a ser instrumentos de Dios para castigar al reino del norte y para castigar al reino del sur. Ambos se han apartado de Jehová de los ejércitos, ambos se han vuelto a los ídolos, ambos se han vuelto a la injusticia, ambos están siendo gobernados por gobernantes impíos, injustos y alejados totalmente de Dios. Y dice, versículo 5, soy en el capítulo 10, verso 5, por favor síganme ahí en sus Biblias. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira la enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera. Le está diciendo Dios a través de Isaías al rey de Asiria. Le está diciendo, tú Asiria vas a ser vara y vas a ser báculo, vas a ser instrumento de mi furor, de mi ira. Tú vas a ser un instrumento mío. Miren cómo Dios muchas veces usa a los impíos, usa a los malos como instrumento suyo para cumplir con sus propósitos. Que no nos asombre cuando veamos que esto ocurre. Hay veces que Dios usa también a los malos, Dios usa a los impíos para alcanzar sus propósitos, para cumplir su voluntad. Dice el versículo 7, aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera. Versículo 8, porque él dice, mis príncipes no son todos reyes. Asiria no iba a reconocer que estaba siendo usado por Dios. Asiria se iba a acrecentar en su orgullo y en su vanidad. Y Dios le sigue hablando a Siria. Versículo 12, pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. El orgullo y la altivez siempre son aborrecibles para Dios, nunca son aceptables delante de Él. Aunque Dios iba a usar ese orgullo y esa altivez y esa vanidad del rey de Asiria y de sus súbditos para usarlos como un instrumento, aún así Él dice, yo voy a castigar después su altivez, voy a castigar después su orgullo. En el versículo 15 pone un ejemplo tan claro el Señor cuando dice, ¿se gloriará el hacha contra el que con ella corta? Imagínense un leñador que toma un hacha para tirar un gran árbol, un roble. Toma esa hacha, la usa y derriba aquel árbol. Después pone el hacha a un lado. Imagínense que esa hacha comenzara a presumir y le dijera a los demás, es una ilustración obviamente, ¿verdad? Pero que les dijera a los demás, miren el árbol que he derribado, miren qué tremendo roble pude derribar con mi filo, con mi fuerza. Imagínense un hacha que hiciera esto. ¿Qué mérito puede tener el hacha al derribar un árbol? Es solamente un instrumento, es solamente una herramienta que el leñador está usando. Pues toma esa ilustración Isaías y le dice al rey de Asiria, ¿se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el báculo levantase al que le levanta,
como si levantase la vara el que no es leño. Así de absurdo es gloriarse de lo que el Señor hace a través de nosotros. Versículo 20. No podemos ir versículo por versículo. Recuerden que vamos tomando las partes más importantes. Versículo 20, estamos en el capítulo 10. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel, está hablando al pueblo de Israel, los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob, nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. En otras palabras, Dios le está anunciando a aquel pueblo, finalmente van a entender, finalmente van a aprender la lección que yo les quiero enseñar. Finalmente entenderán que no deben apoyarse en lo que es hombre, en lo que es carne. Dice por ahí en otra parte de la escritura, maldito el hombre que confía en el hombre, porque el hombre, aun el que parece poderoso, aun el que parece tener todo bajo control y todo en sus manos, es carne y va a fallar y va a caer. Solamente el Santo de Israel es en quien nos podemos apoyar con toda confianza. Versículo 24. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así, y ahora le habla a Israel, y le dice, pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, con vara te herirá, y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Nuevamente la esperanza, nuevamente después del juicio. Este patrón se va a repetir una y otra vez a lo largo del libro de Isaías, y creo que ese patrón se sigue repitiendo en nuestros tiempos en el tratar de Dios con su pueblo. Hay anuncio de juicio, hay anuncio de castigo, hay anuncio de corrección, sí, pero inmediatamente después hay esperanza. Vean cómo a este pueblo idólatra, a este pueblo injusto, a este pueblo de líderes que dictaban leyes injustas y que practicaban la tiranía y que explotaban a la viuda, se aprovechaban del huérfano, a ese pueblo todavía Dios le dice, pueblo mío, morador de Sión, no temas, no temas. Con vara te va a herir Asiria, y contra ti alzará su palo, mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Pueblo mío, le dice el Señor, y pueblo mío, nos dice el Señor todavía a nosotros, a pesar de que no siempre somos fieles, a pesar de que no siempre somos obedientes, a pesar de que muchas veces también nos volvemos contra Él. Él sigue diciendo, tú eres mi pueblo, tú eres mi amado, tú eres mi esposa amada, como le llama el Señor a la iglesia. Y bien, llegamos al capítulo 11, un capítulo importantísimo. Vamos recabando en el estudio de Isaías cuántas partes hay en las cuales Isaías habla del Mesías, habla del Señor Jesucristo, sin mencionar este nombre, por supuesto. Y aun cuando yo les decía, cuando empezamos el estudio de Isaías, que estaba dividido el libro claramente en dos partes, la primera parte que va del capítulo 1 al 39 y la segunda parte que va del capítulo 40 al 66, y que estas dos partes se distinguían porque la primera, es decir, capítulo 1 al 39, en la cual estamos ahora, recuerden que vamos a empezar el capítulo 11 apenas, estamos en la primera sección de Isaías, y yo les decía, el mensaje es principalmente profético del juicio que va a venir sobre Israel, sobre Judá, sobre las naciones que están a su alrededor. Y la segunda parte, que es del capítulo 40 al 66, habla principalmente de la esperanza de Israel, de la restauración de Israel, de la restauración de todas las cosas. Pero aún en esta primera parte,
en la que es principalmente el tema, el juicio sobre Israel y sobre las otras naciones, aún en esta primera parte, cómo se menciona al Mesías, cómo se menciona ya la profecía del nacimiento de nuestro Salvador. Y el capítulo 11 es bien importante en cuanto a esto. Miren, dice así, ahí en sus Biblias, por favor, capítulo 11, versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. A ver, ¿quién es Isaí? Porque dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Si ustedes recuerdan, si ustedes se acuerdan de la genealogía del rey David, Isaí es el padre de David. Y cuando habla de que saldrá una vara del tronco de Isaí, está hablando de que saldrá alguien de la misma descendencia de Isaí. Y recordemos que el Mesías siempre fue anunciado como el hijo de David o como el descendiente de David. El Señor Jesucristo es de la casa de David. Cuando está hablando aquí de que saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, de lo más profundo de sus raíces, está hablando del Señor Jesucristo, de aquel que sería encarnado en el Hijo de María y de José. Esa es la vara del tronco de Isaí, ese es el vástago que retoñará de sus raíces. Y vean lo que empieza a decir otra vez de nuestro Señor Jesucristo. Cómo describe en los versículos que van a seguir ahorita, describen a nuestro Señor Jesús, 750 años por lo menos antes de que él naciera. Versículo 2, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. El Espíritu de Jehová es el Espíritu Santo, es el Consolador. Ahora que hablemos el domingo del capítulo 16 de Juan, vamos a hablar del Consolador, vamos a hablar del Espíritu Santo. Pero aquí lo menciona, dice, y sobre ese vástago de la raíz de Isaí, sobre esa vara que saldrá del tronco de Isaí, sobre él, dice, reposará el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder. ¿Se acuerdan que había dicho en el versículo 9 que será llamado consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz? Aquí lo dice de otra manera. Y reposará entonces sobre él espíritu de consejo, por eso es consejero, y de poder, por eso es Dios fuerte, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, a diferencia de los líderes de Israel que dictaban leyes injustas y que despojaban a la viuda y al huérfano. Dice, juzgará con justicia a los pobres y argüirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. En el libro de Apocalipsis, cuando habla de la venida, de la segunda venida del Señor Jesucristo, una de las descripciones que hace de él es que viene sobre un caballo blanco y dice que de su boca sale una espada con la cual mata al injusto. Y esa espada que sale de su boca no es otra cosa más que su palabra, más que la palabra de Jesucristo, que tiene poder para destruir el pecado, tiene poder para destruir el mal, ha vencido al maligno esa palabra. Por eso dice, con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. En otra parte de la escritura dice, no es con espadas ni es con ejércitos, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Esa es nuestra fuerza, esa es nuestra arma,
es el arma que blandió el Señor Jesucristo. No fue nunca la violencia, no fue nunca la fuerza, no fue nunca el imponer, fue con el Espíritu y con la fuerza de su palabra, con el Espíritu que sale de sus labios. Y hermanos, ese mismo Espíritu que reposó en el Mesías, ese mismo Espíritu que reposó en ese vástago de la raíz de Isaí, es el mismo Espíritu que reposa en ti y en mí. Ese mismo poder que levantó de los muertos al Señor Jesucristo es el poder que Él nos ha dado al darnos de su Santo Espíritu. Poder para vencer la adversidad, poder para vencer nuestra propia carne, nuestra propia naturaleza pecadora, y poder para vencer también al mundo que se opone a la voluntad de Dios. Sigo leyendo, versículo 5. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Está describiendo a Jesucristo, está describiendo al Mesías. Pero entre el versículo 5 y el versículo 6 de este capítulo 11 de Isaías hay miles de años de diferencia. Ahorita les voy a explicar por qué digo esto. Recuerden que los profetas, incluyendo a Isaías, hablan de un futuro inmediato y hablan de un futuro lejano también. Aunque de repente, y voy a aprovechar la tecnología que me permite el tener una cámara, de repente, miren, se puede ver así, de esta manera. Ustedes seguramente están viendo mis dos manos, pero no distinguen muy bien a qué distancia está una de la otra. Realmente una está mucho más alejada que la otra, pero en el momento de dar la profecía parece que ambas fueran al mismo tiempo, ¿verdad? Y entonces hay profecías cercanas, hay profecías que aún no se cumplen, hay profecías que se cumplieron. Esta venida del vástago de Isaí, de la vara del tronco de Isaí, ya vino, ya sucedió. El Señor Jesucristo ya nació, el Espíritu de Jehová reposaba sobre él desde que él nació en Belén, y sobre todo fue manifiesto cuando él comenzó su ministerio en el área de Galilea. Esto ya ocurrió, pero miren, el versículo 6 dice: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Sigo leyendo, versículo 7. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Aquí pudiéramos decir, aleluya, gloria a Dios, amén. Esto de lo que está hablando, versículos 6 al 9, hermanos, está en el futuro. Todavía no ha ocurrido. El día de hoy, al día de hoy, aún no puede morar el lobo con el cordero. Si nosotros ponemos a un lobo con un cordero, es seguro que el lobo se va a comer al cordero. Seguro. Va a seguir su naturaleza, su instinto animal, y va a comerse al cordero. Dice, y el leopardo con el cabrito se acostará. Imagínense a un leopardo acostado junto a un cabrito. Lo devora inmediatamente. El becerro y el león, la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Este versículo tiene implicaciones mesiánicas e implicaciones que tienen que ver con el establecimiento pleno del reino de Dios cuando el Señor Jesucristo venga nuevamente. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Versículo 9. No hará mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. El tiempo que estamos viviendo actualmente, hermanos,
está entre el versículo 5 y el versículo 6. Nos ha tocado vivir una época, un lapso, una era, un eón, se diría en griego, una época en la cual el Señor Jesucristo ya vino, el Mesías ya vino, aquel sobre el cual reposa el Espíritu de Jehová, pero todavía no es establecido su reino en toda plenitud. ¿Recuerdan ustedes que les decía que vivimos entre el ya, pero el todavía no? Ya vivimos el reino de Dios. Ya el conocimiento de Jehová se está extendiendo por toda la tierra, a través de su pueblo, a través de su iglesia. Cada vez que una persona recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, cada vez que alguien empieza a alimentarse de la palabra de Dios, el conocimiento de Jehová se extiende un poco más sobre la tierra, un poco más sobre la humanidad. Pero todavía no podemos decir que el conocimiento de Jehová cubre toda la tierra y que la tierra es llena del conocimiento como las aguas cubren la mar. Todavía no llegamos a ese punto, aunque lo cantamos, ¿verdad? Hay un corito muy conocido, muy hermoso, que habla de que el conocimiento de Jehová llenará la tierra como las aguas cubren la mar, pero aún no estamos en ese tiempo que es anunciado aquí. Versículo 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, le hace Jesucristo, le hace nuestro Salvador, nuestro Señor, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, por bandera, por insignia, por símbolo a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Está hablando de el futuro reinado, eterno reinado del Mesías, que comenzará cuando el Señor Jesucristo venga nuevamente. ¿Y saben qué? Puede comenzar mañana, o puede comenzar hoy en la noche. Estamos esperando que Él venga y que Él establezca entonces de esta manera su reino. El versículo 12 es importante también, por favor, ténganlo en cuenta. Dice, y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. A ver, necesitamos recordar un poquito de historia para poder entender la escritura. Israel como nación dejó de existir en el año 70 después de Cristo. En el año 70 después de Cristo hubo un levantamiento de los judíos que eran dominados por los romanos. Se levantaron contra el imperio romano queriendo liberarse de ellos. Hubo una guerra que duró varios años, o sea, ellos casi logran su cometido. El ejército romano era el más poderoso en su tiempo. Roma fue un imperio increíble, conquistadores increíbles, llegaron a dominar buena parte del mundo conocido y no lo hicieron por 50 años o por 60 años, lo hicieron durante siglos. Siglos duró el imperio romano. Bien, los judíos se levantan contra Roma en algo que es conocido como la Guerra de los Judíos. Un historiador llamado Flavio Josefo, historiador judío, aunque simpatizante de los romanos, pero historiador, escribe un libro que se llama así, La Guerra de los Judíos. Les recomiendo que algún día lo lean. Flavio Josefo no era cristiano, sin embargo menciona a un tal Jesús que fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Bien, el tema que les quiero decir, se levantan los judíos contra los romanos, hay una guerra. El general Tito, quien a la postre sería emperador también de Roma, es enviado por el César con tropas para sitiar a Jerusalén. Después de un sitio de casi 2 años, logran tomar Jerusalén y Tito, con esa soberbia y con esa fuerza que tenían los romanos como conquistadores, no deja piedra sobre piedra en Jerusalén.
El segundo templo, el que había levantado Herodes, es totalmente destruido. Hasta la fecha solamente existe lo que se conoce como el Muro de los Lamentos ahí en Jerusalén. Pero más importante que la destrucción de la ciudad es que todos los habitantes de Israel, del pueblo de Israel, fueron esparcidos por los romanos, fueron llevados de ahí, fueron quitados totalmente y esparcidos por todo el mundo. Israel dejó de existir como nación en el año 70 después de Cristo. Lo increíble y lo sobrenatural es que no dejaron de existir como pueblo, dejaron de existir como nación, pero no como pueblo. Fueron esparcidos por Europa, por África, posteriormente cuando se descubre América, también en América, pero nunca pierden su identidad, nunca pierden incluso su sentido de adoración a Dios, y es hasta casi 1900 años después, año 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, en que como resultado de un movimiento que ya llevaba décadas, conocido como sionismo, después del holocausto que sufrieron los judíos a manos de los nazis en Europa, que se levantó una gran simpatía de muchos países hacia el pueblo judío por lo que acababa de vivir. Vean cómo Dios controla todos los eventos en la historia, aún esa masacre realizada por los nazis en Alemania tenía un propósito en el plan de Dios. Hubo una gran simpatía de parte de países que son los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, como Inglaterra, como Francia, como Estados Unidos, y entonces apoyaron el movimiento sionista para que nuevamente se constituyera una nación con el nombre de Israel, que es el moderno Estado de Israel. Es decir, del año 70 al año 1948, Israel no existió como nación. Cualquiera hubiera dicho, a lo mejor no volverán a existir como nación nunca. Ya pasaron más de 1000 años, más de 1500 años. Sin embargo, Dios los vuelve a juntar. Y vean cómo aquí en el versículo 12 se anuncia ese hecho que ahora para nosotros es historia, para nosotros ya ocurrió en 1948, pero aquí es anunciado en el año 700 y pico antes de Cristo. Y levantarán pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Y esto ocurrió literalmente. Del norte, del sur, del este y del oeste comenzaron a venir israelitas, judíos, a vivir nuevamente en Israel, a constituir nuevamente la nación de Israel, que hasta la fecha existe y existe con una prosperidad increíble. Entonces, Isaías habla ya de esto. Me salto al versículo 16 para terminar ya con el capítulo 11. Dice, y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Vean cómo Isaías aquí usa el ejemplo de lo que ocurrió en Egipto, ese primer éxodo que ocurre cuando Israel sale de Egipto y es reunido en la tierra prometida, en Canaán, tierra que tiene que conquistar, liderados por Josué. Bueno, aquí está anunciando un segundo éxodo que para nosotros ya ocurrió en 1948 y en los años siguientes, no fue solamente ese año. Israel se consolida como nación, como Estado moderno de Israel, tal vez hasta los años 60 del siglo pasado, 1960, 1960 y tantos, 20 años de estar regresando a su tierra. Pero vemos como aquí también en el versículo 16 se anuncia ese nuevo éxodo. Bien, y así llegamos al capítulo 12, el último capítulo que vamos a estudiar en esta tarde. El capítulo 12 es un capítulo muy cortito. Yo no sé si sea el más corto del libro de Isaías,
pero probablemente sea, si no el más corto, sea de los más cortos. Son únicamente 6 versículos. Y todo el capítulo es un canto, es una alabanza al Señor. Nos acaba de anunciar en el capítulo 11 la venida del Mesías, de aquel en el cual reposará, de aquel vástago del tronco de Israel, de la raíz, perdón, de Isaí, de la raíz de Isaí, del tronco de Isaí, en el cual reposará el Espíritu de Jehová. Nos acaba de anunciar el reino futuro de Dios establecido en la tierra, el reino de Mesías establecido en toda su plenitud en la tierra, lo cual aún no ocurre, cuando morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito. Nos acaba de anunciar incluso el nuevo éxodo de Israel, cuando es reunido nuevamente como pueblo. Y ahora tal parece que en el capítulo 12 termina con una alabanza a Dios por todo eso, y una alabanza que a nosotros nos debe de servir de ejemplo y nos debe de recordar que nosotros deberíamos de estar alabando siempre al Señor, porque mucho de lo que fue anunciado en el libro de Isaías, mucho de lo que fue anunciado por los profetas del Antiguo Testamento, que tal vez muchos de ellos ni siquiera sabían de lo que estaban hablando, ni siquiera entendían hacía cabalidad completamente todo lo que hablaban, y todo eso nosotros ya lo entendemos. Para nosotros ya es historia. Nosotros ya sabemos que el Señor Jesucristo vino, que el Señor Jesucristo nació en Belén. Sabemos lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Sabemos que resucitó al tercer día. Sabemos que estuvo entre los suyos 40 días y después de 40 días ascendió a los cielos. Sabemos que a los pocos días después de que Él ascendió a los cielos, el Espíritu Santo fue derramado en el día de Pentecostés sobre aquella primera iglesia en Jerusalén, sobre aquellos 120. Sabemos que después se convirtieron 3000 ese mismo día, nació la iglesia y esa iglesia ha comenzado a crecer, ha seguido creciendo a lo largo de estos 2 milenios. Todo eso nosotros ya lo sabemos y debería de ser un motivo de alabanza, un motivo de alegría, porque si eso que fue anunciado por el profeta Isaías ya ocurrió, no debería de cabernos la menor duda de que lo que anuncia para el futuro más alejado ocurrirá también. No nos debería caber la menor duda que un día la vaca y la osa pasarán sus crías, se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. No nos debería caber duda que un día un niño pastoreará al león, pastoreará a la bestia, al oso, que habrá un reino de paz, que habrá un reino en el cual nadie se hará daño, no habrá maldad, no nos quepa la menor duda que esto ocurrirá. Y entonces el capítulo 12 es un canto. Yo no sé si alguien le ha puesto música, pero seguramente que se le podría poner y lo pudiéramos cantar como se cantan los salmos. Voy a leer el capítulo 12 de corrido y luego comentamos un poquito. Estamos en el capítulo 12, versículo 1. En aquel día dirás, acuérdense que le está hablando a Israel, a Judá, a su pueblo. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Vean qué hermosa alabanza, qué reconocimiento a Dios
aún en un momento en que es anunciado juicio contra Israel, hay todo ese reconocimiento a lo que va a venir después. Y le dice el Espíritu a través de Isaías, le dice al pueblo, en aquel día, en el día en que se ha establecido el reino de Dios en plenitud, en el día en que el Mesías venga por segunda ocasión, en aquel día de regocijo y de alegría, dice, en aquel día dirás así, dirás de esta manera, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y ahora me has consolado. Dice, he aquí, Dios es salvación mía. A ver, esto es algo que nosotros podemos decir con toda certeza. Nosotros podemos decir, igual que estaba diciendo aquí Isaías, he aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Algunos dicen que los cristianos somos gente bastante extraña porque habitualmente en los funerales cantamos, en los funerales entonamos himnos y a veces entonamos cantos muy alegres cuando otros solamente están llorando y gimiendo. Y miren, es que Dios nos ha enseñado a tener esperanza, Dios nos ha enseñado que aún en medio de la tristeza, aún en medio del dolor, podemos cantar porque cantamos a nuestra esperanza, cantamos con toda la fe que Él nos ha dado en que el futuro nunca es incierto para nosotros. El futuro está claro para nosotros porque el Señor es nuestro futuro. Él ha delineado y nos ha permitido ver y saber ya parte de ese futuro. Sabemos que cuando un ser amado parte, no es que ya no lo vamos a ver nunca más, no es que ya se acabó su vida, no es que la separación ya es para siempre y todo se acabó. Sabemos que es una separación momentánea, sabemos que nos volveremos a ver, que nos volveremos a regocijar en la presencia del Señor. Y aquí hay un canto a esa esperanza. Dios es salvación mía, no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Y sigue diciendo, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y otra vez, diré en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Y por tercera vez dice, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Nosotros somos llamados a anunciar las buenas nuevas del Señor. Somos llamados como iglesia, como pueblo de Jesucristo, a que sus maravillas, a que sus obras, a que su salvación sea conocida en toda la tierra. Cuando hablamos de Jesucristo a otras personas, nosotros estamos anunciando su salvación y estamos proclamando sus obras. Y termina este capítulo diciendo, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Y estas mismas palabras nos las podemos decir como iglesia. Podemos decir, regocíjate y canta, oh iglesia del Señor, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos que, hermanos, la humanidad nunca había vivido. Nunca habíamos vivido una epidemia o una pandemia con las características que esta tiene. Ninguno de los que estamos vivos actualmente recordamos un tiempo en el que prácticamente todos los países del mundo están de cabeza debido a un virus. Vivimos tiempos que eran desconocidos hace unos cuantos meses. Hace a lo mejor 6 meses nunca nos hubiéramos imaginado
que íbamos a estar viviendo esto. Sin embargo, como pueblo de Dios, nosotros podemos decir junto con Isaías, regocíjate y canta, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Bien, hermanos, pues terminamos hasta aquí el capítulo 12 y terminamos la segunda sección de la primera parte del libro de Isaías. Recuerden que la primera sección que estudiamos iba del capítulo 1 al 6. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 6 hay también una parte de alabanza y de adoración, cuando Isaías tiene aquella visión en la cual está delante del trono del Señor y dice, ay de mí, porque siendo hombre de labios inmundos he visto al Señor. Y entonces un ángel viene, toma un carbón encendido del altar y toca sus labios y dice, ahora eres limpio porque esto te ha tocado. Termina en un capítulo también de adoración, igual que esta sección, que va del capítulo 7 al capítulo 12, y ya vimos cómo cierra el capítulo 12, con un canto de adoración y de reconocimiento a la salvación que solamente viene del Señor. El próximo jueves, si Dios lo permite, tal vez por este mismo medio también, estaremos estudiando la siguiente sección. Les pido por favor que lean del capítulo 13 al capítulo 20. A ver si pueden leerlo, si pueden estudiarlo, y lo estaremos comentando entonces la próxima semana, si Dios lo permite. Vamos a orar para terminar este tiempo de estudio. Padre bendito, Dios eterno, aunque no estamos juntos físicamente, sabemos que podemos estar juntos en tu espíritu, aunque tampoco es el mismo tiempo en el que yo estoy haciendo esta grabación, no es el mismo tiempo en el que mis hermanos lo verán. Sin embargo, en ti, Señor, podemos estar en el mismo espacio y en el mismo tiempo también por el poder tuyo, dándote gracias por esta palabra, por este mensaje que nos has dado a través del profeta Isaías, un mensaje siempre de esperanza, un mensaje en el que somos llamados también al reconocimiento de nuestra maldad, al reconocimiento de nuestro pecado, al reconocimiento de que igual que el pueblo de Israel muchas veces nos hemos apartado de ti y hemos sido infieles a ti, pero también, Señor, un recordatorio de que tu amor, de que tu misericordia, de que todo lo que tú eres nos va a alcanzar finalmente, y que en ti tenemos esperanza de redención y tenemos esperanza de salvación eterna. Es un mensaje también para este tiempo difícil que estamos atravesando, en el cual podemos decir, regocíjate, oh moradora de Sión, regocíjate, oh iglesia del Señor, porque en medio de ti habita el Santo de Israel. Gracias, bendito Dios. Bendice a tu iglesia, por favor, bendice la vida de cada uno de los que te estamos buscando a través de este medio. Extiende tu mano, Señor, y sana nuestra tierra. Te lo pedimos, te lo suplicamos todo, en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Hermanos, si Dios lo permite, nos estaremos viendo el próximo jueves. Que Dios les bendiga.